Recientemente me han llegado muchísimas preguntas referidas a la Santísima Virgen María y la mayoría de ellas se centran en el tema de si es que la Santísima Virgen María en realidad de alguna forma es, digamos así, una persona que no está bien descrita o que los católicos exageradamente la aceptan o le tienen afecto o se dirigen a ella. En general, todas estas preguntas extrañas sobre la Santísima Virgen María, en su mayoría, no voy a decir en todos los casos, estaría exagerando o mintiendo, que en su mayoría provienen de inquietudes propias de los protestantes, ¿no? Y de los protestantes que no entienden la realidad de la Virgen María, entonces cuestionan a los católicos. A veces de buena fe, oye, ¿no creen que a ustedes se les pasa la mano? Y otras de mala fe quieren creernos o hacernos creer que nosotros de alguna manera nos excedemos en la devoción a María. Voy a responder a una de estas preguntas y es alguien que me comenta el famoso pasaje de el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se describe supuestamente a la Virgen María como la mujer está gimiendo por dolores de parto por aquel que va a dar a luz y luego da a luz y huye con el niño al desierto, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que si bien esa referencia, ese texto del Apocalipsis, tengan en cuenta que el Apocalipsis es un texto muy complejo, ¿no? Ese texto del Apocalipsis se refiere, es verdad, a la Santísima Virgen María, también se refiere a la Iglesia. La Iglesia es la que sufre dolores de parto y huye al desierto hasta esperar la victoria definitiva de Jesús, ¿no? Entonces, este es un texto que tiene una fuerte carga simbólica, como es todo el Apocalipsis. El Apocalipsis, nuestros hermanos evangélicos han tratado de leerlo de la manera literal como leen el resto de las escrituras y allí es donde patinan, o sea, creen que el 666 es un número totalmente real y creen que el 666 pues va a aparecer pues en la cabeza de una persona o cosas por el estilo, ¿no? Y no entienden que son números repletos de simbolismo joáneo, es decir, referidos a San Juan, de su propia vejez. En consecuencia, yo les podría decir, la exégesis del libro del Apocalipsis es una exégesis tremendamente compleja y es una exégesis que requiere de un enorme conocimiento bíblico y es uno de los textos en los que más patinan los hermanos separados, los evangélicos, justamente porque quieren interpretar el principio de sola escritura o de la interpretación literal de la escritura a pasajes que son deliberadamente metafóricos. Entonces, en primer lugar, no se contradice en nada al hecho de que la Santísima Virgen María haya podido tener dolores de parto a pesar de ser inmaculada. No es dogma de fe que la Virgen no sufrió ningún dolor, porque obviamente hay una persona que decía, pero Alejandro, el Nuevo Testamento nos habla de que ella es la llena de gracia, que hizo un parto virginal. Sí, esa sí es doctrina de la Iglesia, que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Pero eso no significa que no haya sido un parto sin dolor. Yo les pregunto lo siguiente, si el dolor es puramente consecuencia del pecado, Jesucristo, que fue creado sin pecado y que es Dios, entonces ¿no le dolieron los clavos? ¿No le dolió la cruz? ¿No le dolió la agonía del huerto? ¿Comprenden? Que las personas sean libres de pecado, como la Santísima Virgen María, no las hace inmunes a las consecuencias externas del pecado y eso significa que son vulnerables al dolor. La misma Sagrada Escritura nos dice que después de 40 días y 40 noches el Señor Jesús sufrió hambre, tuvo hambre. El hambre es una forma de dolor. En consecuencia, creer que no existen dolores y que no hubo dolores de parto en la Santísima Virgen María a partir de un texto metafórico
de el Apocalipsis es una visión completamente errada y es una de las clásicas contradicciones supuestas que pretenden crear nuestros hermanos separados simplemente porque no conocen la diferencia entre las distintas características o los distintos géneros literarios utilizados en las Sagradas Escrituras. Y por eso nosotros los católicos, gracias a Dios, tenemos el documento sobre las Sagradas Escrituras en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y este documento sobre las Sagradas Escrituras en el Concilio Vaticano II explica el tema de las diferencias de estilos literarios y la razón por la cual necesitamos del magisterio para que nos ayude a aclarar la característica de la naturaleza de los textos bíblicos. Este documento se llama Dei Verbum, es esta constitución dogmática Dei Verbum, que es sumamente importante, una de las primeras en ser redactadas durante el Concilio Vaticano II y que nos explica la naturaleza de cómo se debe leer las Sagradas Escrituras. En consecuencia, con toda tranquilidad les puedo decir, no hay ninguna contradicción entre el pasaje del capítulo 12 del Evangelio y la naturaleza virginal del parto de María y su absoluta libertad e independencia y distancia del pecado sigue siendo inmaculada, pero eso no le quita para nada que la Santísima Virgen María no haya sufrido tal vez en el parto y no haya sufrido, por supuesto, en el momento de la cruz, frente al pie de la cruz. El hecho de ser inmaculada y estar libre del pecado no le quita el hecho de ser madre y de ver a su hijo destrozado, crucificado, siendo la salvación del mundo, y que esto suceda como si a ella no le pasara nada, total, como si ella dijera, yo estoy libre de pecado, a mí esto no me duele. Esa no es la realidad, no es definitivamente lo que enseña la Iglesia, ¿no? Y por cierto, por eso es que meditamos, entre otras cosas, también los misterios dolorosos desde el rosario, porque sabemos que el primer corazón en dolerse y en conmoverse fue el de la Santísima Virgen María. Que tengas un buen día.